noches, como siempre, muchas gracias por su compañía en La Silla Rota. Vamos a dedicar esta emisión a tratar de descifrar algunas de las claves de lo que viene en la situación política del país. Están con nosotros dos analistas, tal vez dos de los analistas más agudos del país en este momento, el doctor José Antonio Crespo. ¿Qué tal? José Antonio, muchas gracias. El doctor Javier Aparicio. Javier, es un placer tenerte también en La Silla Rota. Hola, gracias. Tenemos una circunstancia ya, algunas semanas de la cita con las urnas. José Antonio, ¿cuál sería tu balance a la luz de lo que ocurrió en las elecciones y en este nuevo debate que tenemos postelectoral? Bueno, se esperaba que López Obrador haría una impugnación. Hasta ahora se ha conducido básicamente por el proceso contemplado por la ley, y sin embargo ya hay elementos que están cuestionando a la elección en general e incluso a las instituciones electorales. Es decir, el propio discurso ya está saliendo, digamos, de lo que sería considerado como institucional, aunque no ha salido propiamente el procedimiento de la legalidad. Pero en eso está centrado evidentemente la discusión y la atención en la validez o no del proceso electoral a partir de las impugnaciones que se están presentando y las denuncias, es decir, rebase de tope de campañas, dinero lavado de origen ilícito, la compra de votos que se presume monumental. En fin, si todos esos elementos que ya tiene el tribunal en sus manos llega a afectar significativamente, de manera decisiva incluso, los principios constitucionales que deben de reunir o deben estar presentes en una elección: certeza, legalidad, autonomía, imparcialidad, etcétera, porque eso es lo que está ahorita en el debate, es decir, ¿valió o no valió la elección? Los números apuntan ya claramente, incluso con la apertura de los paquetes, de más de la mitad de los paquetes, a que los votos claramente apuntan a Peña Nieto como ganador por una diferencia de 3.300.000. Pero lo que está en duda es, ¿vale o no vale? En virtud de la magnitud que puedan tener, que eso es lo que nos van a decir las autoridades, que tanto estas denuncias, que incluso pueden ser perfectamente reales, no creo que sean inventadas. Lo que está, digamos, en veremos es la magnitud de esas denuncias o de esas irregularidades. Pero, nosotros los ciudadanos concurrimos en esta ocasión a las urnas a la par de una nueva ley electoral. Muchas de las deficiencias, de las denuncias que ocurrieron durante el proceso del 2006 fueron procesadas en una reforma electoral, la de 2007-2008. Es decir, se permitió que hubiera el famoso voto por voto, hubo más control de los medios electrónicos para evitar lo que se llamó en su momento un complot en contra de López Obrador. Me da la impresión de que la nueva ley electoral desarma un poco algunos de los principales argumentos de las protestas. ¿Qué opinas tú? Claro, es que si comparamos, digamos, la crisis postelectoral de 2006 y 2012, pues lo único que tienen en común es que era el mismo actor, Andrés Manuel López Obrador, pero los agravios eran distintos, ¿verdad? En 2006 se acusaba desde una intervención de Fox, campañas negativas, intervención de grupos empresariales, y había una acusación muy clara sobre el desempeño de los funcionarios de casilla, ¿no? Que quizá habían alterado actas o quizá habían sembrado votos. Esta parte se atajó muy bien con la reforma electoral, que ya por ley ordena una serie de recuentos masivos. De hecho, esta vez fueron recuentos masivos. Entonces creo que ya hoy en 2012 el argumento no puede ir a través de la integridad de las casillas o la confiabilidad de las actas, porque ya se recontaron y ya se vio que los ciudadanos hacen su trabajo relativamente bien, cometen errores, pero bueno, lo hacen bien. Ahora, la novedad, bueno, novedad sí y no, es que hoy en 2012 la acusación principal es compra de voto, excesos de gasto de campaña, influencia de medios. Por ejemplo, el tema de influencia de medios también supuestamente se había atendido en la reforma electoral, con el nuevo modelo de acceso a medios, los spots. Pero los otros dos temas, este asunto de compra de votos y rebase de tope de campaña, yo diría que son temas que no han sido enfrentados cabalmente en el pasado, ¿no? Y habrá que preguntarnos por qué no se ha hecho esto. Ahora, otra diferencia importante es que si bien, como decía José Antonio Crespo, si bien sí hay elementos para pensar que hubo excesos de gasto o quizá compra de votos, pues la pregunta es, bueno, hoy el margen de victoria es mucho más abultado, es casi 10 veces más grande que el que tuvimos en el 2006. Entonces esto nos lleva a una pregunta, pues también un poquito vieja, que es si las elecciones en México son suficientemente equitativas,
si se rigen por los principios rectores de la Constitución o no. Recordemos que Zedillo en 1994 decía, tuve una elección legítima pero no equitativa, ¿no? Hoy parece que nos llega otra vez ese tipo de pregunta, no son las preguntas del 88, ¿verdad? Son como las del 94. Pero cada vez, en cada elección, parece ser que necesitamos una reforma electoral. Hemos tenido casi 20 años de reformas electorales, o más, desde los 70 y altos para acá, con Reyes Heroles, 80. Algún día tendremos los mexicanos lo que establece cualquier principio democrático de que hay reglas claras que todo el mundo respeta, o seguiremos en este sub y baja en los debates de si tenemos o no elecciones limpias. Es que a mí me parece que el problema no es legal. Desde luego se pueden mejorar muchas cosas, ¿no? Si no se había abordado de manera suficiente lo de la compra y coacción del voto, por ejemplo, bueno, se pueden tomar algunas medidas nuevas que no se hayan tomado. Algo con los dineros, todavía más. Sí se ha hecho mucho respecto de los dineros, pero igual se puede hacer más todavía. Pero yo no creo que es el problema, porque tenemos, efectivamente, México es uno de los países con más reformas electorales en los últimos años, y además es uno de los países cuya legislación electoral mete más candados, con un sistema electoral más muy vigilancia, complicado, muy costoso, sobreregulado por todos basado en la lados. desconfianza. Basado en la desconfianza, que esa no ha crecido porque elección tras elección. Entonces, si no es la ley, ¿qué es? Es Los la cultura candidatos, política, es la actitud política. el compromiso de los partidos y los candidatos con las reglas, con los árbitros y con el resultado que surja de este proceso. Es lo que no hay. Entonces, simplemente no importa que las reglas las hayas avalado tú como partido, no importa que hayas participado en el nombramiento de los árbitros, si no va por donde tú quieres, pues descalificas todo. Sí, es que hay una diferencia fundamental. Es cierto, yo creo que nuestras elecciones todavía no son perfectas y se puede avanzar mucho, pero también no hay que dejar atrás todo lo que se ha avanzado. Yo creo que sí tenemos elecciones confiables, ¿no? Lo que ocurre en la jornada electoral es sumamente confiable. Entonces, bueno, tenemos alguna serie, a lo mejor hay cosas que hay que corregir por ahí, seguir depurando, pero es cierto, también esto requiere cierto compromiso de los actores con las reglas, con los procesos y con la definitividad de los resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, es cierto, Andrés Manuel empezó con una impugnación por las vías legales, pero no es lo mismo decir, bueno, voy a impugnar y voy a esperar el fallo del tribunal, a decir, voy a impugnar y si el tribunal no falla como yo quiero o el IFE no aporta los elementos que yo quiero, entonces es señal de que están, sí, hay una diferencia, ¿no? Están encubriendo un gran fraude otra vez. Dices, bueno, ¿cuándo vamos a salir de la historia del fraude? Cualquier candidato puede recurrir a los instrumentos que le da la ley para impugnar, pero impugnar después a la propia institución y decir que esta ley es insuficiente nos mete en un callejón complicado, ¿no? Sí, porque entonces ahí sí ya te estás rompiendo o te estás saliendo fuera del compromiso. El compromiso es saber, la ley me permite tiempos y procedimientos para impugnar irregularidades que yo haya detectado, ¿no? Esto está bien, en todas partes del mundo sucede eso, pero el compromiso es, pero el árbitro en cuyo nombramiento tú participaste y las reglas en las que tú también participaste en su elaboración van a dar un fallo final y con ese sí tiene que haber el compromiso. Decir, ok, llegué hasta donde la ley me permitió, presenté las denuncias y el árbitro da un fallo final, en este caso el tribunal, al que yo me tengo que comprometer. Obviamente me haya gustado o no me haya gustado, pero ese es el compromiso. Cuando tú dices, si no fallan en este sentido, como se está ya determinando, yo presenté pruebas que para mí son válidas. Si no las valida la autoridad, es que están comprados por el ganador. Vamos a otro escenario donde por un lado se toma el camino de la ley y por el otro lado las movilizaciones y el movimiento social, como dice López Obrador, ¿verdad? Yo creo que sí que vamos hacia ello, aunque también me queda claro que, digamos, que la fuerza política que tiene Andrés Manuel en esta impugnación es mucho menor que la de 2006. Yo creo que eso también te explica por qué no hemos tenido movilizaciones. Pensemos que llegamos a septiembre y el tribunal valida la elección y le da circunstancia de mayoría a Enrique Peña Nieto. Yo creo que es el escenario más probable, por varias razones. Yo creo que incluso si Andrés Manuel convocara a una movilización, va a tener mucho menos peso de lo que tuvimos en 2006, porque es cierto, el margen de victoria sí tiene una especie de efecto psicológico, ¿no? Digamos, no es lo mismo pensar que tu candidato se quedó a 240,000 votos de la presidencia, a que haya un umbral de 3.300.000 votos. 14 veces más que hace 6 años. Tenemos nuevas claves, tenemos diversos escenarios adicionales, pero vamos a hacer un corte, si me permiten. Seguimos con ustedes en un minuto. Muchas gracias.